Juega para Hugo, la pared excelente, se la puso Hugo Ramón. ¡Gol! Hola y bienvenidos. Pues sí, seguramente son muy jóvenes para acordarse, pero en México durante los años 90 tuvimos un mediocampista mexicano de los que ya no tenemos hoy en día, fino, efectivo, regateador, de gran disparo de media distancia y de tiros libres, además un asistidor de primera categoría. Debutó en el año 1990 y se retiró en el 2007, aunque realmente solo fueron 10 años en donde mostró su gran nivel. Esos años quedaron grabados en la memoria de los aficionados que lo vimos jugar y que hoy con un mundial en puerta a jugarse en este país, se añora que hubiera un jugador así en la selección nacional. Ramón Ramírez fue un jugador que salía completamente del molde del prototipo del jugador mexicano. Su estilo de conducción del balón y regate eran más similares al del jugador sudamericano. De hecho, César Luis Menotti cuando dirigió a la selección mexicana se aventuró a decir que Ramón parecía el nuevo Maradona, pero que llegó un entrenador y lo convirtió en un 3, haciendo referencia al número con el que se identifican a los jugadores que juegan de laterales izquierdos. Por cierto, este tema se convirtió en una de las polémicas de un jugador mexicano durante las Copas del Mundo. Su forma de cobrar tiros libres era magistral, haciendo gran uso a la pierna zurda tan educada que tenía. Su estilo de juego fue tan vistoso que Jorge Valdano, en su puesto de director deportivo del Real Madrid, declaró que posterior al Mundial de 1994 la directiva que encabezaba preguntó por el jugador, pero que el dueño del club Guadalajara no quiso ni siquiera escucharlos en aquel momento. Ramírez recibió su primera convocatoria a la selección absoluta en 1991 como una joven promesa, y tras recuperarse de una fractura de tibia y peroné en 1993, jugó regularmente para México hasta el año 2000. Su primera aparición importante con México fue en la Copa América 1993 en Ecuador. El entrenador de México, que ya en ese entonces era Miguel Mejía Barón, lo utilizó desde ese torneo como lateral izquierdo en lugar de creador de juego y aún así logró marcar un gran gol en las semifinales frente a la selección de Ecuador. La selección mexicana llegó a la final, pero perdió 2-1 contra Argentina, dejando una gran imagen a nivel internacional y llevando a la consolidación a los jugadores que fueron parte de aquella selección, teniendo como uno de sus referentes al mismo Ramón. En total, Ramón Ramírez marcó 14 goles en 119 partidos con su selección, ganando 3 Copas de Oro y una Copa Confederaciones celebrada en 1999. Su desempeño en los torneos internacionales en los que participó la selección mexicana acaparó la atención de varios equipos, y en 1994, tras disputar la final con Santos Laguna, fue transferido a Guadalajara, uno de los clubes más importantes del país. Con este equipo vivió sus mejores actuaciones en la cancha. Esto culminó en 1997, cuando obtuvo el campeonato del torneo mexicano. En 1998, disputó otra final contra Necaxa, pero esa vez no pudo ganarla, perdiendo el partido final por 2-0 en el Estadio Jalisco. En total, Ramón Ramírez marcó 31 goles en 257 partidos con las Chivas en 2 etapas y recordado eternamente como uno de los mejores jugadores que ha pasado por el equipo. Su historia con la Selección Nacional de México no fue muy diferente. Ramírez fue convocado nuevamente para formar parte de la selección nacional para el Mundial de Estados Unidos 1994, donde lo mandaron a jugar en la posición de lateral izquierdo. Jugó como titular el primer partido ante la selección de Noruega y de hecho, pudo haberse anotado su primera asistencia de no haber sido por la grotesca falla de su compañero Sague, quien fue incapaz de meter el balón con el marco vacío. Al final, la selección mexicana llegó hasta los octavos de final, siendo eliminada por Bulgaria en tanda de penaltis. En 1998, Ramírez regresó para participar en el Mundial de Francia. En este torneo, tuvo un rol más ofensivo al ponerlo a jugar el nuevo entrenador Manuel Lapuente en su posición natural de mediocampista creativo, y fue así como ofreció su mejor partido mundialista ante la selección de Bélgica, donde le cometen un penalti al ingresar al área y producto de una gran jugada colectiva del equipo mexicano. Había varias opciones de jugadores para el cobro del penal, pero al final fue otro de sus contemporáneos, Alberto García Aspe, quien ejecutó perfecto para el primer gol y de ahí elaborar un empate histórico en Copas del Mundo para México. Fue el mismo Ramón quien se echó al equipo al hombro y casi de inmediato dio una asistencia a Cuauhtémoc Blanco para que anotara el gol del empate. La precisión quirúrgica que imprimió a ese servicio solo podría haberlo hecho un jugador de ese nivel. Es la misma clase que siempre demostró en las canchas y eligió el máximo escenario para demostrarla. Realmente no se entendería ese partido y ese torneo para México sin la aportación de Ramón Ramírez, que llegaba a ese torneo en el tope máximo de su carrera y que desafortunadamente para él y la selección, Enio podría jugar el partido de los octavos de final debido a que sería expulsado en el tercer partido de la fase de grupos frente a Países Bajos, por lo que México quedaría fuera nuevamente en los octavos de final frente a la selección de Alemania, aunque esta vez dejando una mejor sensación a nivel internacional. A tan solo 6 meses de aquella Copa del Mundo, se presentó uno de los traspasos más polémicos en la historia del fútbol mexicano, ya que en el torneo verano de 1999, Ramón Ramírez era traspasado al Club América,
el acérrimo rival del Guadalajara sin que nadie entendiera cómo ocurrió, ni siquiera el mismo jugador. En el América jugó regularmente la primera mitad del torneo, hizo un par de buenos goles, pero no llegó a consolidarse en el equipo debido en parte a algunas lesiones musculares que no lo dejaron jugar la parte final del torneo y ayudar al equipo en esa temporada que solo llegó hasta los cuartos de final. Estaba en América, yo Claro. quería ser campeón con América y cuando jugué con Chivas, de hecho metí gol, nomás que ¿sí? estaban fuera de lugar, yo quería meterle gol a la América y yo quería triunfar en América. Yo también Claro. por eso cuando salgo de América salgo un poco molesto porque no me dieron la oportunidad de continuar, nada más me quedé 6 meses. ¿Y cuánto tiempo ibas? Pues yo tenía un contrato por 2 años. Ah, Yo tenía un contrato por 2 años y nada más me quedé 6 meses. Entonces yo también dije, tanta telenovela para claro, esto. O sea, claro. Ramón Ramírez fue traspasado a Tigres para el torneo de invierno 99, pero a pesar de que ahí sí jugó un par de años, no logró mostrar todo su talento y no cumplió con las expectativas que originó su llegada. En el año 2002 regresó al equipo del Guadalajara donde disputaría la final del torneo Clausura 2004, que perdería su equipo ante los Pumas de la Universidad y en el año 2005 se iría a un equipo de la MLS filial de las Chivas donde finalmente se retiró. En el año 2017 fue elegido para ser parte del Salón de la Fama del Fútbol Mexicano, una distinción que seguramente para los jugadores en retiro es importante. No podemos omitir el grave accidente automovilístico que tuvo en el año 2000 y por el que tuvo graves implicaciones legales, pero ese será tema para un nuevo video donde abordaremos los accidentes automovilísticos de jugadores de fútbol profesional. ¿Qué opinas de la forma de jugar de Ramón Ramírez? ¿Estás de acuerdo con que fue un jugador único en su época y que actualmente no hay un talento igual en el fútbol mexicano? ¿Estabas enterado de que jugó solo 6 meses en el Club América? Deja tus comentarios si es que ya lo conocías y no olvides suscribirte para más videos de ases y reyes del fútbol.